profesor, a nuestros compañeros y a nuestras compañeras en esta mañana donde haremos nuestra presentación de la República Romana. En representación del grupo está Franco Daño Beitía y el que les habla, David Moreno. A continuación haremos una pequeña introducción para adentrarnos en el tema que nos corresponde en esta mañana, que es la República Romana. Bien, muchas gracias por la presentación, David. Bueno, para introducirnos, primero hay que explicar que nosotros estudiaremos acerca de la civilización romana y su administración pública, ¿no? Para situarnos, Roma, como sabemos, nace recién en el año 753 a.C., originalmente bajo una monarquía etrusca, la cual se transformaría en una república recién en el año 509 a.C. Es en esta época, desde el 509 hasta el año 21, donde cae la república y se transforma en imperio, en el cual nosotros basamos nuestro estudio. Por tanto, en este trabajo nos centraremos en cómo funcionaba la república y cómo funcionó su administración pública. Bien, ahora David nos explicará un poco acerca del contexto histórico en donde se desenvolvió la república. Bien, como mencionaba mi compañero, voy a hablar del contexto histórico en el que estamos pasando. Roma en el año 753 a.C. era una pequeña ciudad que se ubicaba en la península itálica, sin mucha repercusión, sin mucha importancia, a diferencia de las principales ciudades, las cuales eran mucho más civilizadas y se encontraban en la parte sur de Italia. Además, esas ciudades poseían mucha influencia helénica. Bueno, con el paso del tiempo, Roma crece y asimismo comenzó a abarcar mucho más territorio en la península. Al caer el último rey etrusco, Tarquino se llamaba y le apodaban el Soberbio, Roma pasó a ser una república. Bueno, al convertirse en una nueva forma de gobierno, se transforma en un estado-ciudad que logró la homogeneización entre todas las ciudades, etnias y culturas que habían existentes en ese tiempo en Italia, lo que logró una comunidad nacional donde todos eran ciudadanos de Roma. Habiendo ya hablado del contexto histórico, hablaremos más en profundidad sobre la administración pública y Franco nos comentará cómo funcionaba en aquel entonces. Bien, para empezar a adentrarnos a la gestión pública de la República Romana y a su administración pública, tenemos que saber lo que significa estos conceptos. Primero, para saber, esta palabra de la administración pública nace recién en la segunda mitad del siglo XVIII en Francia, dándole sentido propio al conjunto de colectivos jurídicos, políticos, que se encargan de la regulación y cumplimiento de normas que rigen a la comunidad. Me nace una pregunta con esto, Franco. Sí. ¿La gente entonces, en base a lo que tú me decías, tenía noción de qué hacía la administración pública en ese tiempo? Bueno, la verdad es que no, porque el término en sí no existía en Roma, pero sí había una noción y podemos aplicar este concepto a las entidades públicas y todo lo relacionado con la gestión de derechos públicos en la época romana. Excelente. Ahora, David tiene una perspectiva más amplia de cómo funcionaba la administración pública en Roma. David, ¿nos puedes comentar más detalladamente cómo funcionaba la administración pública romana? Sí, claro, por supuesto. Bueno, voy a comentar sobre la administración pública en aquel tiempo más detalladamente como mencionaba Franco. Bueno, la república, a diferencia del imperio, no poseía mandatos por sobre otros. Tampoco existían cargos superiores o inferiores entre ellos. Todos eran iguales. Lo que hicieron los romanos fue inventar mecanismos de frenos y contrapesos entre sus órganos públicos. Por tanto, para ejecutar cualquier acto de gobierno debe concurrir un número de magistrados y otros órganos. Por tanto, es un tipo de gobierno donde cualquier componente del gobierno del colegio puede anular la acción de los demás. Concluyendo en que la crisis de la administración en Roma es consecuencia de su falta de jerarquía. Debido a que no había un dictamen final, no había alguien que tomara la última decisión. Debido a la complejidad de la república en ese entonces, como les comentaba, termina por caer y renace con esto un nuevo imperio. Bueno, haremos una pequeña cronología a continuación de los últimos años de la república para demostrar así cómo termina por caer, como mencionaba, termina por caer la república y nace un imperio, y vamos a ver cómo falló esta administración. Bien, ya como sabemos, desde el año 509 a.C.,
en el nacimiento de la República y cuando los plebeyos empiezan a aparecerse en las figuras y en los escenarios políticos, desde el año 509 hasta prácticamente el año 133 a.C., la República Romana funcionó bastante bien. Pero ya en el año 133 a.C., teniendo una república mucho más grande, con mucho más ciudadanos, mucha más gente, mucha más complejidad, surgen varios caudillos y varias figuras históricas que fueron luchando. Como fue el año 133, el tribuno de Tiberio Graco, que promulga una ley que restringe la cantidad de tierra pública que una persona puede explotar. Bueno, y continuando con la cronología, en el año 123 a.C., Cayo Graco, hermano de Tiberio, como lo mencionaba recién, busca medidas mucho más radicales anti-aristocráticas. Bueno, luego, el año 121 a.C., Graco busca una tercera reelección, pero fracasa, y junto a esto se declara que el Estado está en peligro. Bueno, en el año 105 a.C., tribuno de Druso planea una reforma agraria que implica otorgar ciudadanía a aliados italianos. El Senado se declara ilegal la ley, por lo tanto es dejada sin efecto esta propuesta. Bien, como podemos ver, todavía existía ese mecanismo de contrapesos. Luego, el año 79 a.C., llega Sila a tomar el cargo de Roma, instituyendo un reinado de terror, abandonando la antigua constitución y promulgando nuevas leyes. Sila sería un dictador y uno de los últimos dictadores de la República Romana. Luego tenemos a Julio César, que como sabemos muere asesinado y posteriormente asume la autoridad en Roma, quien sería Octavio Augusto, y le daría inicio y nacimiento al Imperio Romano. Bien. Ahora pasaremos a los aspectos del Estado de la República Romana y veremos cómo se organizaba cada uno de estos órganos. Bueno, entre los aspectos del Estado podemos encontrar primero a los magistrados, que eran los que tenían más autoridad. Entre ellos también estaban los cónsules, los custores, los ediles, los censores y los miembros del Estado y el prestor. Y por otro lado también tenemos las asambleas populares, donde, como vemos en la presentación, encontramos en conjunto al tribuno de la plebe junto a las comitivas. Bien, ahora veremos un video que nos explicará más a profundidad cada función que desempeñaba estos órganos dentro de la administración pública. Corre video. Los censores. La función principal de estos era censar a la ciudadanía, pero no se hacía como hoy en día, era sumamente político. Los censores decidían quién era esclavo, quién era libre y quién merecía derechos o no. Los ciudadanos romanos eran divididos en clases definidas por estos. Los censores tenían exceso de poder, tenían la facilidad de bloquear carreras políticas y decidir quién era senador o no, pero este abuso de poder generó fracaso en sus deberes públicos y la inmoralidad. Convertirse en censor era el mayor logro en la política. Se elegían dos y ambos eran elegidos cada 5 años. Pero solo personas que habían sido cónsules podían ser elegidas como censor. Los cónsules. El consulado era la mayor magistratura de la República. Aunque los censores eran los más prestigiosos, el consulado fue creado para cumplir las funciones de los reyes y tarquinos. Los cónsules convocaban al Senado, lo consultaban y emitían sus decretos en forma de edictos. Representaban a la República ante los jefes de Estado. Si el cónsul caminaba más allá de los límites de la ciudad, era, por así decirlo, un administrador de la ley parcial. Poseían el imperium en su sentido más estricto, el poder de la jurisdicción sumaria y la pena capital. Los pretores. Los pretores fueron introducidos como auxiliares de los cónsules, de rango inferior. También ostentaban el imperium y en Roma asumían las funciones judiciales de los cónsules. Cuando los cónsules se ausentaban, si el Senado lo permitía, llevaban a cabo deberes consulares tales como solicitar la leva y similares. Como poseedores del imperio, también podían, cuando fuera necesario, comandar ejércitos. Sus funciones especializadas se encuentran en el campo del derecho civil. Originalmente habían 2 pretores, pero se nombraron otros a medida de que los territorios de Roma se expandieron. Y no solo administraban los procesos legales, sino que también hacían leyes. Los ediles éramos una pareja, edil curul y edil de la plebe. Los ediles curul somos de rango más alto, conformados mayoritariamente por patricios.
Los ediles de la plebe no teníamos gran importancia, pero nuestras características es que nos ocupábamos de las necesidades materiales de la ciudad. Los cuestores somos los financieros de la antigua Roma. Conformamos un equipo de 8 personas y guardamos los papeles y archivos del Estado. Realizamos ventas de bienes públicos como tierras públicas o motines de guerra. Asamblea Popular. Junto con el Senado éramos los principales representantes de la política del pueblo romano. Teníamos 2 tipos de asamblea, la comitia y los contios. La comitia eran asambleas que se convocaban para tomar decisiones legislativas, judicial o elecciones de cargo público. El contio reunía a la voz del pueblo y pronunciaciones de este. Tribunales de la plebe. Nos eligen los ciudadanos. Fuimos creados como una institución revolucionaria para ayudar a las asfixias sociales del pueblo y teníamos poderes especiales que permitían detener cualquier proyecto y proteger a cualquier ciudadano con nuestra presencia física. Habiendo visto ya este video que nos explicaba cada función de cada organismo y cada aspecto del Estado, y basándonos también en toda la presentación que hemos realizado, para ir concluyendo, nos podemos hacer la pregunta que quizás ustedes se están haciendo es: ¿funcionó bien la administración pública en ese tiempo? Franco nos comentará, para ir concluyendo en breve, cómo funcionó la administración pública. Bien, como sabemos, en la antigua Roma se pudo ver que tuvo muchos periodos de cambio dentro de su forma de gobernar. Y fue específicamente en el año 509 a.C. cuando se convierten en una república, que se presenta la creación de organismos encargados de gestionar lo que es la administración pública. Bueno, y al paso del tiempo, la ciudad-estado empezó a tomar forma gracias a la gestión pública. Gracias a la gestión pública evolucionó hasta convertirse en una república. La administración de Roma, la administración romana en ese tiempo, estaba organizada por distintos órganos del Estado, que permitieron organizar y controlar a la civilización, pero sin embargo esto no funcionó como se dieron cuenta, ya que la república entró en crisis debido a la autonomía de cada uno de sus cargos administrativos y la falta de jerarquía. Y como mencionábamos antes, no había alguien que tomara la última decisión o un dictamen final. Bien, por todo esto y por la complicación de la administración de Roma y también debido a su enorme crecimiento, producto de todas las conquistas, de todos los triunfos militares que se consiguieron en la República Romana, esta termina por ser muy compleja y por haber muchos caudillismos, y la administración empieza a fallar y inevitablemente la República Romana cae y se transforma en un imperio, con una figura mucho más personalista, que dirigiese todo lo que se considerase Roma. Bueno, de esta manera damos por finiquitada, por concluir nuestra presentación, esperando que haya sido de su agrado, que hayan podido entender cómo funcionó la administración pública y ustedes puedan sacar sus propias conclusiones de cómo funcionó, y les agradecemos su atención. A nombre del grupo que nos corresponde, Franco y David, damos por finalizada nuestra presentación. Muchísimas gracias.